En la primavera de 1743, en una plantación de tabaco en Virginia colonial, nació Thomas Jefferson. Creció en un mundo donde la esclavitud era el fundamento económico, social y político de las colonias del sur. Su padre, Peter Jefferson, era un hombre próspero que poseía tierras y personas esclavizadas. Su madre, Jane Randolph, provenía de una de las familias más poderosas de Virginia. Desde la infancia, Jefferson estuvo rodeado de hombres, mujeres y niños africanos y afroamericanos esclavizados que trabajaban los campos, cocinaban su comida, construían sus edificios y criaban a sus hijos blancos. Virginia, en el siglo XVIII, era una sociedad profundamente estratificada. En la cúspide estaban los grandes plantadores blancos, propietarios de vastas extensiones de tierra y de cientos de personas esclavizadas. Estos hombres controlaban la legislatura colonial, ocupaban los cargos judiciales y militares, y se consideraban a sí mismos como una aristocracia natural. Debajo de ellos estaban los pequeños agricultores blancos, los artesanos, los comerciantes. Y en el escalón más bajo, sin ningún derecho legal, estaban los esclavizados, considerados propiedad mueble, sin capacidad para testificar en corte, sin derecho a aprender a leer, sin control sobre sus propios cuerpos, sin poder proteger a sus familias. El sistema legal de Virginia codificaba esta jerarquía racial con precisión brutal. Las leyes coloniales definían el estatus de esclavitud como hereditario y transmitido por línea materna. Un hijo de madre esclavizada nacía esclavo, sin importar quién fuera el padre. Esta regla legal tenía una consecuencia práctica devastadora. Los hombres blancos podían violar o coaccionar sexualmente a las mujeres esclavizadas sin consecuencias legales, y cualquier hijo resultante aumentaba su propia propiedad humana. El sistema incentivaba estructuralmente el abuso sexual. Las leyes contra el mestizaje, paradójicamente, no protegían a las mujeres esclavizadas. Prohibían el matrimonio interracial y penalizaban las relaciones entre mujeres blancas y hombres negros con especial severidad, pero guardaban silencio deliberado sobre las relaciones entre hombres blancos y mujeres esclavizadas. Este silencio legal no era accidental. Era un reconocimiento tácito de una práctica generalizada que nadie en el poder quería prohibir. Thomas Jefferson recibió una educación privilegiada. Estudió con tutores privados, aprendió latín, griego, francés, italiano. Leyó a los filósofos de la Ilustración, Locke, Montesquieu, los enciclopedistas franceses. A los 16 años ingresó al College of William and Mary, donde estudió Derecho, Ciencias Naturales, Matemáticas y Filosofía. Desarrolló una mente extraordinaria, arquitecto, inventor, músico, científico aficionado, lingüista. Era capaz de diseñar edificios, categorizar especies vegetales, tocar el violín y debatir filosofía política con igual facilidad. En 1772, a los 29 años, se casó con Martha Wales Skelton, una joven viuda de 23 años. Martha era hija de John Wales, un abogado y plantador próspero que había enviudado 3 veces. John Wales poseía una gran plantación llamada The Forest, y con ella más de un centenar de personas esclavizadas. Martha era culta, tocaba el clavicordio, leía literatura. El matrimonio fue, por todos los testimonios contemporáneos, afectuoso. Tuvieron 6 hijos, aunque solo 2, Marta y María, sobrevivieron hasta la adultez. Pero había otra realidad en la plantación de John Wales, una realidad que la familia blanca no discutía públicamente, pero que todos conocían. John Wales había tomado como concubina a una mujer esclavizada llamada Elizabeth Hemings. Betty Hemings, como era conocida, era ella misma hija de una mujer africana esclavizada, y
según la tradición familiar transmitida a través de generaciones de un capitán de barco inglés. Betty era propiedad de John Wales. No tenía capacidad legal de rechazar sus avances. Tuvieron 6 hijos juntos: Robert, James, Fenia, Crita, Peter y Sally. Esto significaba algo extraordinario y perturbador. Estos 6 niños esclavizados eran medio hermanos de Martha Wales Jefferson. Compartían el mismo padre. Sally Hemings, nacida en 1773, era media hermana de la esposa de Thomas Jefferson y también era su propiedad. Cuando John Wales murió en 1773, Thomas Jefferson heredó aproximadamente 135 personas esclavizadas, incluyendo a toda la familia Hemings. Mientras tanto, Jefferson construía su reputación pública como defensor de la libertad. En 1774 escribió una visión sumaria de los derechos de la América británica, argumentando que los colonos americanos tenían derechos naturales que el Parlamento británico no podía violar. En 1776, a los 33 años, fue seleccionado para redactar la Declaración de Independencia. Las palabras que escribió resonarían a través de los siglos. Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras eran revolucionarias. Declaraban que los derechos humanos no provenían de reyes ni de gobiernos, sino de la naturaleza humana misma. Eran universales e inalienables. Inspiraron movimientos de independencia y abolicionistas en todo el mundo. Pero Jefferson escribió estas palabras mientras poseía más de 100 seres humanos. La contradicción era evidente para algunos contemporáneos. Un borrador inicial de la declaración incluía un pasaje denunciando al rey Jorge por promover el comercio de esclavos, pero los delegados de Carolina del Sur y Georgia exigieron su eliminación y Jefferson cedió. Jefferson mismo era consciente de la contradicción. En sus Notas sobre el Estado de Virginia, publicadas en 1785, escribió extensamente sobre la esclavitud. Reconoció que era moralmente incorrecta. Tiemblo por mi país cuando reflexiono que Dios es justo. Argumentó que la esclavitud degradaba tanto a los esclavizados como a los esclavizadores, que corrompía la moral de los niños blancos criados en un sistema de tiranía doméstica. Pero sus soluciones propuestas revelaban los límites de su visión. Favorecía una emancipación gradual, seguida de deportación masiva de todos los afroamericanos liberados. No podía imaginar una sociedad multirracial e igualitaria. Sus escritos también contenían especulaciones pseudocientíficas sobre la supuesta inferioridad intelectual de los africanos, aunque admitía que la esclavitud misma podía ser responsable de cualquier diferencia observada. Jefferson sirvió como gobernador de Virginia durante la Revolución, luego como ministro en Francia de 1784 a 1789. En París, se sumergió en los salones ilustrados, discutió filosofía con los enciclopedistas, observó los inicios de la Revolución Francesa, regresó para convertirse en el primer secretario de Estado bajo George Washington, luego en vicepresidente bajo John Adams y finalmente en el tercer presidente de los Estados Unidos, sirviendo 2 términos de 1801 a 1809. Su presidencia fue transformadora. En 1803, negoció la compra de Luisiana, duplicando el tamaño del país. Envió la expedición de Lewis y Clark para explorar los territorios occidentales. Abolió el comercio internacional de esclavos, aunque no la esclavitud misma, en 1808. Promovió la educación pública y la separación entre Iglesia y Estado.
Defendió los derechos de los estados y una interpretación estricta de la Constitución. Fue el líder intelectual del Partido Republicano Democrático y el principal oponente del federalismo hamiltoniano. Su reputación creció con los años. Se convirtió en el símbolo del igualitarismo americano, del gobierno limitado, de la fe en la razón y el progreso. Su rostro eventualmente adornaría el monte Rushmore junto a Washington, Lincoln y Theodore Roosevelt. Monticello, la elegante mansión que diseñó en las colinas de Virginia, se convirtió en un lugar de peregrinación nacional, un monumento al genio americano. Pero había otra historia, una historia que se desarrollaba simultáneamente en las cabañas de esclavos detrás de la gran casa, en los cuartos de servicio, en los silencios deliberados de los registros históricos. Era una historia que la familia Jefferson y la nación misma trabajarían durante 2 siglos para negar, suprimir y borrar de la memoria colectiva. Parte 2. La realidad del poder absoluto. Sarah Sally Hemings nació en 1773 en la plantación de Forest, propiedad de John Wales. Su madre era Elizabeth Hemings, conocida como Betty. Su padre, según la historia oral, transmitida consistentemente a través de 6 generaciones de sus descendientes, era el propio John Wales. Esto hacía a Sally media hermana de Martha Wales Jefferson, aunque una pertenecía a la familia blanca y la otra a la propiedad humana de esa familia. Cuando John Wales murió en 1773, poco después del nacimiento de Sally, Thomas Jefferson heredó a Betty Hemings y a sus hijos como parte de la herencia de su esposa. Sally llegó a Monticello siendo un bebé. Creció en un mundo donde cada aspecto de su existencia estaba controlado por el hombre que la poseía legalmente. La familia Hemings, ocupaba una posición peculiar dentro de la jerarquía de la esclavitud en Monticello. No trabajaban en los campos de tabaco bajo el sol brutal. Los hermanos de Sally aprendieron oficios especializados. Su hermano James se convirtió en chef, entrenado en la cocina francesa. Su hermano John era carpintero. Sus hermanas trabajaban en la casa grande, cerca de la familia blanca. Esta proximidad era un privilegio relativo dentro del sistema de esclavitud, pero también aumentaba su vulnerabilidad al control directo del amo. La realidad de la esclavitud en Monticello era compleja. Jefferson se consideraba a sí mismo un amo benevolente. Rara vez vendía a las personas esclavizadas, lo cual era cierto, pero ocultaba una realidad económica. No vendía porque estaba perpetuamente endeudado y necesitaba el trabajo esclavo para intentar saldar sus deudas. No usaba el látigo con la frecuencia de otros plantadores, pero sí lo usaba. Sus libros de cuentas registran pagos a capataces por correcciones. Mantenía un sistema de incentivos y castigos. Los esclavizados en Monticello conocían las limitaciones exactas de su benevolencia. En 1782, Martha Wales Jefferson murió tras complicaciones del parto de su 6º hijo. Tenía solo 33 años. Thomas Jefferson quedó devastado. Según su hija Martha, Patsy, se encerró en su habitación durante 3 semanas, saliendo solo para largos paseos solitarios. Había prometido a su esposa moribunda que nunca se volvería a casar, una promesa que mantuvo. Martha Wales Jefferson murió sin saber, o quizás sabiendo demasiado bien, lo que sucedería después. En 1784, Jefferson fue nombrado ministro plenipotenciario en Francia. En 1787 envió a buscar a su hija menor, María, Polly, que entonces tenía 9 años. La niña viajó desde Virginia a París con una acompañante, Sally Hemings, que entonces tenía 14 años. Este viaje era significativo, porque bajo la ley francesa, Sally era técnicamente libre. Francia había abolido la esclavitud en su territorio metropolitano. Sally podía haber peticionado su libertad a las autoridades francesas.
No lo hizo, o si lo consideró, fue persuadida o presionada para no hacerlo. Sally Hemings vivió en París durante 26 meses, desde el verano de 1787 hasta la primavera de 1789. Tenía entre 14 y 16 años durante este periodo. Jefferson tenía 44 años cuando el viaje comenzó. Sally trabajaba en el hotel particular que Jefferson rentaba en los Champs-Élysées, cuidando a las hijas de Jefferson y asistiendo en las tareas domésticas. Su hermano James también estaba allí, entrenándose como chef. Fue durante estos años en París cuando, según el testimonio posterior de su hijo Madison Hemings y la historia oral de la familia, Thomas Jefferson inició una relación sexual con Sally Hemings. Madison Hemings declaró en 1873 que su madre le había contado que quedó embarazada en París antes de regresar a Virginia. Este primer embarazo terminó poco después. Del regreso, el niño murió en la infancia. Es crucial detenerse aquí y examinar la cuestión del consentimiento. Sally Hemings tenía 14 o 15 años cuando comenzó esta relación. Thomas Jefferson tenía 44. Más importante aún, él era su dueño legal. Bajo la ley de Virginia, ella era su propiedad. Él tenía poder absoluto sobre todos los aspectos de su vida. Podía venderla, separarla de su familia, castigarla físicamente, dictaminar cada detalle de su existencia diaria. Ella no tenía recursos legales, no podía testificar contra él en corte, no tenía derechos que él estuviera obligado a respetar. En estas circunstancias, el concepto de consentimiento carece de significado. El consentimiento requiere la capacidad de decir que no sin consecuencias devastadoras. Sally Hemings no tenía esa capacidad. La disparidad de poder era absoluta. Esto es violación estructural, institucionalizada por la ley y la costumbre. No importa si hubo coacción física explícita en cada encuentro específico. La coacción era inherente a la relación de propiedad. Llamar a esto una relación o affair oscurece esta realidad fundamental. Las historiadoras feministas y las académicas afroamericanas han sido particularmente claras sobre este punto. Annette Gordon Reed, la historiadora que más ha contribuido a documentar la historia de Sally Hemings, es cuidadosa con el lenguaje. Habla de una relación, pero siempre contextualiza que el desequilibrio de poder hacía imposible el consentimiento genuino. Otras académicas son más directas. Esto era violación serial facilitada por la esclavitud. Los defensores de Jefferson a veces argumentan que Sally pudo haber elegido regresar de París, donde era técnicamente libre, a Virginia y la esclavitud. Este argumento colapsa bajo examen. Sally tenía 15 años. Estaba en un país extranjero cuyo idioma probablemente no dominaba, sin recursos económicos, sin educación formal, sin red de apoyo. Su familia entera, su madre, sus hermanos, sus hermanas, estaba esclavizada en Virginia. Además, según el testimonio de Madison, Jefferson hizo promesas específicas, que cualquier hijo que tuvieran sería liberado al cumplir 21 años, y que Sally misma tendría privilegios extraordinarios en Monticello. Estas promesas revelaban la naturaleza de la transacción. No era una negociación entre iguales, era un amo, ofreciendo concesiones limitadas a su propiedad a cambio de sumisión sexual continuada. Y Sally tenía buenas razones para creer que estas promesas eran la mejor protección que podía obtener para sí misma y sus futuros hijos. Rechazarlas y quedarse en Francia significaba abandonar a su familia y enfrentar un futuro incierto en una sociedad donde, como mujer negra sin recursos, tendría opciones limitadas y peligrosas. Regresaron a Virginia en octubre de 1789. Sally estaba embarazada. Jefferson reanudó su vida pública, sirviendo como secretario de Estado, luego como vicepresidente, luego como
presidente mientras mantenía esta relación secreta. Los embarazos de Sally seguían un patrón. Históricamente documentados y confirmados a través de múltiples fuentes, Sally Hemings tuvo 6 hijos que sobrevivieron al parto. William Beverly, nacido en 1798, una hija sin nombre que murió en 1900, infancia 1799, Harriet 1801 murió en infancia, Madison 1805, Eston 1808 y posiblemente otros que no sobrevivieron. Un análisis de los registros de plantación de Jefferson muestra que Sally concebía durante los períodos cuando Jefferson estaba en Monticello y no concebía durante sus largas ausencias. El patrón es consistente y estadísticamente significativo. Los hijos de Sally Hemings crecieron en una situación extraordinaria. Eran legalmente esclavos, propiedad de su propio padre. Vivían en Monticello. Trabajaban desde niños en tareas asignadas por su padre amo. Sus hermanas blancas, mayores, Marta y María, eran técnicamente sus medias tías. La complejidad psicológica de esta situación es difícil de imaginar. Los niños Hemings sabían quién era su padre. La historia oral familiar es clara sobre esto, pero no podían reconocerlo públicamente. Él no los reconocía, no los visitaba como padre. No les daba su apellido. Eran secretos que vivían a plena vista. Jefferson cumplió parcialmente sus promesas. Los 4 hijos que sobrevivieron hasta la adultez fueron liberados, aunque de maneras que ocultaban su conexión con él. Beverly y Harriet fueron permitidos escapar en 1822, cuando eran jóvenes adultos. No fueron formalmente emancipados en documentos públicos, simplemente se les permitió irse y desaparecer en el mundo blanco. Madison y Eston fueron formalmente liberados en el testamento de Jefferson de 1826, pero sin explicación pública de por qué estos 2 jóvenes en 1900 particular recibían este favor extraordinario. Sally misma no fue formalmente liberada. Fue dada su tiempo por la hija de Jefferson, Martha Randolph, lo que significaba que podía vivir libre de facto en Charlottesville, aunque legalmente permanecía esclavizada. La vida de Sally Hemings en 1900 Monticello era materialmente mejor que la de los esclavizados en los campos. No fue nunca vendida, nunca separada de sus hijos mientras eran menores, nunca azotada públicamente. Pero estas comparaciones revelan solo cómo la esclavitud degradaba a todos. Mejor que no significa bueno, significa solo que la privación era ligeramente menos total, que el terror era ligeramente menos constante. Sally Hemings pasó 38 años como la concubina esclavizada del hombre más poderoso de Virginia, dando a luz a sus hijos sabiendo que eran legalmente propiedad de su propio padre, viviendo en una situación que todos conocían y nadie discutía públicamente. Cuando Jefferson murió en 1826, en el 50º aniversario de la Declaración de Independencia, estaba masivamente endeudado. Su patrimonio, incluyendo 130 personas esclavizadas, fue vendido en subasta pública para pagar a los acreedores. Familias fueron separadas, niños fueron arrancados de sus madres, esposos y esposas fueron vendidos a diferentes compradores. La gran venta de esclavos de Monticello fue brutal y completa. Solo 5 personas fueron liberadas según el testamento de Jefferson. Los 2 hijos de Sally, Madison y Eston, y 3 artesanos esclavizados que eran parte de la familia Hemings extendida. Todos los demás, incluyendo ancianos que habían servido a la familia Jefferson durante toda su vida, fueron vendidos como ganado. Sally Hemings vivió sus últimos 9 años en Charlottesville, en una pequeña casa rentada por sus hijos. Murió en 1835 a los 62 años. No hay tumba marcada, no hay monumento. Durante 150 años, la historia oficial la trató como un rumor desagradable, una calumnia racista contra un gran hombre, una invención de enemigos políticos,
malintencionados. Parte 3. El aparato de negación. La supresión de la historia de Sally Hemings comenzó durante la vida de Jefferson y continuó con una tenacidad extraordinaria durante casi 2 siglos. Este borrado no fue accidental ni pasivo. Fue un proyecto activo, sostenido por la familia Jefferson, historiadores, profesionales, custodios de monumentos nacionales y la cultura blanca dominante. Examinar cómo se logró este silencio revela tanto sobre Estados Unidos como los hechos mismos. El secreto comenzó a filtrarse al dominio público en 1802, durante el primer término presidencial de Jefferson. James Callender, un periodista escocés-americano que había sido aliado político de Jefferson, pero que se había vuelto en su contra tras no recibir el nombramiento federal que esperaba, publicó una serie de artículos en el Richmond Recorder. El 1 de septiembre de 1802, Callender escribió: «Es bien sabido que el hombre a quien deleitamos en honrar mantiene y ha mantenido durante muchos años como su concubina a una de sus propias esclavas. Su nombre es Sally. Por esta muchacha, nuestro presidente ha tenido varios hijos». Los artículos de Callender contenían detalles específicos: el nombre de Mindusindis, Sally, el nombre de su hijo mayor Tom, Beverly, su descripción como de piel clara, su residencia en Monticello. Estos detalles sugerían que Callender tenía fuentes reales, posiblemente esclavizados en Monticello o visitantes que habían observado la situación. Los artículos causaron sensación. Periódicos federalistas en todo el país los republicaron, frecuentemente con comentarios sarcásticos sobre el campeón de la libertad que mantenía una concubina esclavizada. Jefferson nunca respondió públicamente. Su silencio fue estratégico y efectivo. En privado, negó las acusaciones en términos cuidadosamente calibrados. En una carta a su secretario de la Marina, Robert Smith, Jefferson escribió que los cargos eran calumnias tan infundadas. Pero es notable lo que no dijo. No escribió «estas acusaciones son falsas» o «nunca he tenido una relación con Sally Hemings». Sus negaciones eran vagas, dejando espacio para interpretación. Sus aliados políticos cerraron filas. Negaron vehementemente las acusaciones. Algunos sugirieron que si había un padre blanco para los hijos de Sally, debía ser Peter Carr o Samuel Carr, sobrinos de Jefferson, que vivían cerca de Monticello. Esta teoría de los sobrinos Carr sería la explicación oficial de la familia Jefferson durante los siguientes 150 años. Nunca hubo evidencia para respaldarla, pero cumplía una función crucial. Admitía que los niños Hemings tenían ascendencia Jefferson, mientras desviaba la culpa de Thomas Jefferson mismo. Los periódicos republicanos contraatacaron caracterizando a Callender como un borracho, un chantajista, un mentiroso vengativo. Y Callender tenía vulnerabilidades, era efectivamente todas esas cosas. Pero ser un mal mensajero no hace falso el mensaje. Callender murió ahogado en el río James en julio de 1803, en circunstancias que nunca fueron completamente aclaradas. Con su muerte, el principal acusador público desapareció, pero el conocimiento no desapareció. En Charlottesville y la vecindad de Monticello era un secreto abierto. Los vecinos sabían. Los visitantes lo notaban, algunos lo comentaban en diarios privados o cartas. Un visitante de Massachusetts escribió en 1815 sobre ver a los niños Hemings y notar su sorprendente parecido con el presidente. Pero este conocimiento local no se traducía en reconocimiento histórico formal. Las hijas de Jefferson, Martha Randolph y María Epes, mantuvieron el silencio absoluto durante su vida.
Martha Randolph, que gestionaba la casa en Monticello durante los años presidenciales de su padre y vivió allí hasta su muerte, nunca admitió públicamente la relación. Después de la muerte de Jefferson, cuando los acreedores forzaron la venta de la propiedad de Monticello, Martha trabajó activamente para controlar la narrativa. Negó las acusaciones cuando se le preguntaba directamente. Promovió la teoría de los sobrinos Carr. Sus propios hijos, los nietos de Jefferson, aprendieron esta versión y la defendieron vigorosamente. El nieto de Jefferson, Thomas Jefferson Randolph, fue particularmente activo en el borrado histórico. En 1868, cuando el historiador Henry Randall estaba trabajando en una biografía de Jefferson, Randolph le contó la historia de los sobrinos Carr. Según Randolph, uno de los sobrinos había confesado ser el Pinchocintocin, padre de los niños Hemings. Esta confesión nunca fue documentada, nunca fue hecha públicamente, y convenientemente fue reportada después de que ambos sobrinos Carr habían muerto y no podían confirmar ni negar. Randall creyó la historia, o al menos decidió creerla, y la incluyó en su biografía de 1858. Esta versión se convirtió en la narrativa oficial. Las biografías posteriores de Jefferson la repetían. Los historiadores profesionales la aceptaban. Se volvió parte del consenso académico. Cuando la historia ocasionalmente resurgía, a través de menciones en periódicos, en trabajos de escritores afroamericanos, en debates sobre la esclavitud, los historiadores respetables la descartaban como un mito desacreditado, chisme racista, propaganda antisurera. La familia Hemings, mientras tanto, mantenía su propia historia. En 1873, el hijo de Sally, Madison Hemings, dio una entrevista extraordinaria al periódico Pike County Republican en Ohio. Madison tenía 68 años. Había sido liberado en el testamento de Jefferson 47 años antes. Ahora, viviendo como un carpintero libre en Ohio, contó su historia. Declaró claramente que Thomas Jefferson era su padre. Describió la historia de su madre en París. Nombró a sus hermanos. Proporcionó detalles específicos sobre la vida en Monticello que solo alguien que había vivido allí podría conocer. La entrevista con Madison Hemings es un documento histórico extraordinario. Es raro tener el testimonio de primera mano de alguien nacido en esclavitud, hijo de un presidente, hablando directamente sobre su experiencia. Madison no era amargo ni vengativo, era factual, casi clínico. Tuve 3 hermanos vivos, Beverly, Harriet, Eston, además de mí mismo, escribió. Todos éramos hijos de Sally Hemings y Thomas Jefferson. No podía ser más claro. La respuesta de los historiadores profesionales fue el silencio o el rechazo. La entrevista fue publicada en un pequeño periódico de Ohio. No fue ampliamente distribuida. Los historiadores que la conocían la descartaban. Argumentaban que Madison Hemings simplemente estaba repitiendo rumores que su madre le había contado. Cuestionaban su credibilidad. Algunos sugerían que estaba confundido o que buscaba notoriedad. La idea de que un hombre negro, nacido esclavo, pudiera proporcionar testimonio histórico confiable era impensable para la Academia blanca de finales del siglo XIX. El borrado continuó en el siglo XX. En 1954, cuando la Corte Suprema decidió Brown v. Board of Education, comenzando el desmantelamiento legal de la segregación, los defensores de Jefferson intensificaron sus esfuerzos. En 1960, un historiador llamado Dumas Malone publicó el tercero de sus 6 volúmenes monumentales sobre Jefferson. Malone abordó directamente las acusaciones de Sally Hemings y las rechazó completamente. Argumentó que Jefferson era incapaz de tal conducta, que era contraria a su carácter moral. Citó las negaciones de la familia, repitió la teoría de los sobrinos Carr.
Su trabajo fue enormemente influyente y estableció el consenso académico para otra generación. La Fundación Thomas Jefferson, que administraba Monticello como sitio histórico, adoptó la misma línea. Los guías turísticos eran instruidos para decir, si se les preguntaba, que las acusaciones habían sido completamente desacreditadas. No había mención de Sally Hemings en las exhibiciones. Su nombre no aparecía en los materiales educativos. La historia oficial era que Jefferson había sido un viudo devoto que nunca se volvió a casar, que vivió una vida de estudio tranquilo y reflexión filosófica en Monticello después de su presidencia. Este borrado tenía consecuencias reales, moldeaba cómo los americanos entendían su historia. Jefferson era presentado como una figura heroica sin matices complejos, un genio moral, cuyas palabras sobre la igualdad eran sinceras, incluso si la práctica quedaba corta. La posibilidad de que fuera un abusador serial de una mujer esclavizada era simplemente impensable dentro de este marco. Reconocerlo requeriría repensar no solo a Jefferson, sino la narrativa fundacional misma de Estados Unidos. También tenía consecuencias para los descendientes de Sally Hemings. Eran tratados como mentirosos o confundidos. Su historia familiar, transmitida cuidadosamente a través de 6 generaciones, era descartada como folclore. Cuando intentaban conectarse con otros descendientes de Jefferson, con las organizaciones familiares, Jefferson, eran rechazados. Las asociaciones de descendientes Jefferson no los reconocían como familia, no eran bienvenidos en las reuniones. Esta exclusión no era solo simbólica, era un mensaje claro sobre quién contaba como verdadero americano, cuyas memorias importaban, cuyas historias eran dignas de creencia. El silencio se mantuvo por tanto tiempo porque servía a múltiples intereses. La familia Jefferson blanca protegía el legado de su ancestro y su propia posición social. Los historiadores protegían una narrativa nacional confortable. La cultura blanca dominante evitaba confrontar la realidad brutal de cómo la esclavitud funcionaba sexualmente. Y Sally Hemings, sin poder, sin voz, sin registro escrito propio, no podía defenderse ni defender a sus hijos contra este borrado sistemático. Parte 4. Verdad, ADN y el largo camino hacia el reconocimiento. El desmoronamiento del silencio comenzó no con un descubrimiento dramático, sino con una acumulación paciente de evidencia por académicos, principalmente mujeres y afroamericanos, que se negaron a aceptar la narrativa oficial. Este trabajo fue lento, meticuloso y frecuentemente enfrentó hostilidad de instituciones académicas establecidas. En 1968, el historiador Winthrop Jordan publicó White over Black, un estudio monumental de las actitudes raciales americanas. Jordan examinó cuidadosamente la evidencia sobre Jefferson y Hemings y concluyó que la relación era probable pero no comprobable. Esto era notable porque Jordan era un historiador blanco respetado en una universidad importante. Su disposición a considerar la posibilidad seriamente, aunque cautelosamente, señaló un cambio. En 1974, Fawn Brodie publicó Thomas Jefferson, An Intimate History, una biografía que argumentaba explícitamente que Jefferson había tenido una larga relación con Sally Hemings. Brodie fue la primera historiadora importante en tratar la historia de Madison Hemings como testimonio creíble. Analizó los registros de la plantación, los patrones de concepción, las fechas de nacimiento, las ausencias y presencias de Jefferson. Construyó un caso circunstancial que era difícil de refutar. La reacción fue feroz. Historiadores establecidos atacaron el libro como sensacionalista, metodológicamente defectuoso, psicológicamente ingenuo. Dumas Malone, el principal biógrafo de Jefferson, lo descartó con desprecio. La
revista de la Asociación Histórica Americana, dio al libro una reseña devastadoramente negativa. Brodie fue acusada de ser una freudiana amateur, de proyectar fantasías modernas en el pasado, de buscar notoriedad a través de escándalo. Que Brodie fuera mujer no era irrelevante para el tono de algunos ataques, pero el libro vendió muy bien y alcanzó audiencias más allá de la academia. Planteó preguntas que no podían ser fácilmente descartadas. Si la relación no ocurrió, ¿cómo se explicaban todas las correlaciones temporales? ¿Por qué Jefferson liberó solo a los hijos de Sally Hemings? ¿Por qué los niños Hemings se parecían tanto a Jefferson que los visitantes lo comentaban? En 1997, Annette Gordon Reed, una profesora de Derecho afroamericana de Harvard, publicó Thomas Jefferson and Sally Hemings, An American Controversy. Gordon Reed no era historiadora de carrera, era una abogada entrenada en análisis de evidencia. Aplicó estándares legales de credibilidad al testimonio histórico. Su argumento era devastadoramente simple. Los historiadores habían aplicado un doble estándar. Aceptaban sin crítica el testimonio de los descendientes blancos de Jefferson, mientras rechazaban automáticamente el testimonio de los descendientes Hemings. Trataban la ausencia de evidencia documental directa como prueba de no ocurrencia, cuando en realidad esa ausencia era exactamente lo que esperarías en un caso de abuso sexual de esclavos que todos los involucrados tenían razones para ocultar. Gordon Reed desmanteló la teoría de los sobrinos Carr. Mostró que se basaba en rumores de tercera mano reportados décadas después de los supuestos hechos, por personas que tenían todos los incentivos para desviar la culpa de Jefferson. En contraste, el testimonio de Madison Hemings era de primera mano, específico, consistente y corroborado por evidencia documental en múltiples puntos. Si esto fuera una corte, argumentó Gordon Reed, y aplicáramos estándares normales de evaluación de testigos, el testimonio de Madison Hemings sería considerado altamente creíble. El libro de Gordon Reed y fue un punto de inflexión, no porque convenciera inmediatamente a todos los escépticos, no lo hizo, sino porque cambió los términos del debate. Ya no era posible simplemente descartar la historia Hemings como fantasía. Los defensores de Jefferson ahora tenían que explicar por qué estaban rechazando evidencia que, en cualquier otro contexto histórico, sería considerada sólida. Entonces vino la ciencia. En 1998, el doctor Eugene Foster, un patólogo retirado, coordinó un estudio de ADN. El cromosoma Y se transmite de padre a hijo casi sin cambios, lo que lo hace útil para rastrear linajes masculinos. Foster obtuvo muestras de ADN de descendientes de Thomas Jefferson, de descendientes de Eston Hemings, el hijo menor de Sally, y de descendientes de los sobrinos Carr. Los resultados, publicados en la revista Nature en noviembre de 1998, fueron claros. Los descendientes de Eston Hemings compartían el mismo haplotipo de cromosoma y que los descendientes masculinos de Jefferson. Los descendientes de los sobrinos Carr no lo compartían. El estudio no podía probar definitivamente que Thomas Jefferson era el padre. Cualquier hombre en la línea Jefferson podría teóricamente haber sido el padre, pero combinado con toda la otra evidencia, la conclusión era inescapable. Thomas Jefferson era el padre de al menos uno de los hijos de Sally Hemings, y probablemente de todos. La cobertura mediática fue extensa. El New York Times publicó la historia en primera plana. Los noticieros nocturnos la cubrieron. Durante semanas, el país debatió las implicaciones. Para muchos americanos blancos, particularmente del sur, era profundamente perturbador. Jefferson era una figura fundacional. Su legado estaba entrelazado con la identidad americana misma. Para americanos negros había una gama de reacciones,
vindicación de que la historia que habían conocido siempre era verdad, pero también dolor por la naturaleza de esa verdad. La Fundación Thomas Jefferson convocó a un comité de académicos para revisar toda la evidencia. En enero de 2000 publicaron su informe. Concluyeron que era altamente probable que Thomas Jefferson fuera el padre de todos los hijos de Sally Hemings. Fue un reconocimiento extraordinario. Después de 200 años de negación, la institución dedicada a preservar el legado de Jefferson admitía la verdad. Pero el reconocimiento vino con matices. El informe usaba lenguaje cuidadoso, describiendo una relación sin grappling profundamente con las dinámicas de poder. Los tours de Monticello comenzaron a mencionar a Sally Hemings, pero frecuentemente de maneras que suavizaban la realidad. Algunos guías hablaban de una relación de décadas sin enfatizar que era entre un amo y su esclava. La nueva narrativa reconocía los hechos básicos, pero a menudo evitaba su pleno significado moral. Los descendientes Hemings finalmente recibieron reconocimiento formal. En 1999 fueron invitados por primera vez a una reunión de la familia Jefferson en Monticello. Fue un momento cargado emocionalmente. Algunos descendientes Jefferson blancos lo recibieron calurosamente. Otros boicotearon la reunión en protesta. La división revelaba cuán profundas eran las heridas, cuán resistente era el legado del racismo. La Asociación de la Familia Monticello, la organización oficial de descendientes de Jefferson, finalmente votó en 2002 para negar la membresía a los descendientes Hemings, argumentando que no había prueba documental de paternidad. Esto provocó una reacción violenta. Un grupo disidente formó la Asociación de la Familia Monticello, que incluía a todos los descendientes documentados. La división era simbólica de una fractura más grande entre aquellos dispuestos a confrontar toda la verdad sobre el pasado americano y aquellos aún aferrados a versiones sanitizadas. En Monticello mismo, las exhibiciones han evolucionado. Una exhibición especial en 2018 titulada La vida de Sally Hemings intentó contar su historia en sus propios términos. Fue instalada en un área de trabajo reconstruida debajo del South Terrace, uno de los pocos espacios en Monticello específicamente asociado con ella. La exhibición fue cuidadosa, respetuosa, honesta sobre lo que sabemos y lo que no sabemos, pero también fue reveladora de las limitaciones del reconocimiento histórico, porque no sabemos casi nada sobre la vida interior de Sally Hemings, porque ella no dejó cartas ni diarios, porque existía en los márgenes del registro histórico. Su humanidad completa sigue siendo difícil de alcanzar. Annette Gordon Reed continuó su trabajo publicando en 2008 The Hemingses of Monticello, An American Family, una historia magistral de 3 generaciones de la familia Hemings. El libro ganó el premio Pulitzer. Era un reconocimiento de que esta historia era historia americana central, no una nota al pie escandalosa. Lo que este largo camino hacia el reconocimiento revela es incómodo. Muestra que la negación histórica no es pasiva, es activa, intencional, sostenida por instituciones poderosas. Muestra que evidencia considerada inadecuada cuando viene de personas negras se vuelve convincente solo cuando es respaldada por ciencia de ADN. Muestra que incluso cuando los hechos básicos son finalmente admitidos, hay resistencia a grappling con su significado moral completo. La historia de Jefferson y Hemings no es solo sobre 2 individuos, es sobre cómo funcionaba la esclavitud íntimamente. Los libros de historia a menudo describen la esclavitud en términos de agricultura, economía, trabajo, discuten las plantaciones de algodón, los códigos de esclavos, el comercio transatlántico. Todo eso es verdadero y crucial, pero la esclavitud también
Funcionaba a través del cuerpo, a través del control sexual, a través de la apropiación forzada de la capacidad reproductiva de las mujeres. Los amos no solo poseían el trabajo de las personas esclavizadas, poseían sus cuerpos, su sexualidad, sus hijos. Esto no era inusual. Thomas Jefferson no era una aberración. Múltiples estudios genéticos han mostrado que grandes porcentajes de afroamericanos tienen ascendencia europea, la mayoría de ella proveniente de la era de la esclavitud. Cada uno de esos marcadores genéticos representa una historia de violación, generalmente de un hombre blanco violando a una mujer esclavizada. La familia Hemings Jefferson es solo la versión más documentada de un patrón generalizado. Las mujeres esclavizadas no tenían protección contra el asalto sexual. Las leyes no las protegían. No podían testificar contra hombres blancos en corte. No tenían el recurso de decir no. Sus hijos nacían en esclavitud, aumentando la riqueza de su violador. Los hombres blancos que las violaban eran raramente sancionados socialmente. Dentro de la cultura blanca sureña era un secreto abierto, algo que todos sabían, pero que no se discutía en compañía educada solo cuando estas relaciones amenazaban la supremacía blanca, cuando los niños de piel clara podrían pasar como blancos, cuando las mujeres negras podrían hacer reclamos económicos. El sistema reaccionaba con violencia. El reconocimiento de la historia de Sally Hemings ha forzado un reexamen más amplio. Otras familias fundadoras han comenzado a reconocer sus historias similares. Descendientes de George Washington, James Madison, James Monroe han investigado y a veces confirmado relaciones similares en sus ancestros. Plantaciones históricas en todo el sur han comenzado, a menudo renuentemente, a contar estas historias. Pero el reconocimiento no es reconciliación. El daño no puede ser deshecho. Sally Hemings vivió y murió sin libertad, sin reconocimiento público, sin voz histórica. Sus hijos fueron forzados a esconder su identidad para sobrevivir. 6 generaciones de sus descendientes fueron tratados como mentirosos. Ese daño se extiende al presente. La historia también plantea preguntas difíciles sobre el legado. ¿Qué hacemos con Thomas Jefferson ahora? Sus contribuciones, la Declaración de Independencia, la Estatua de Virginia para la Libertad Religiosa, la fundación de la Universidad de Virginia, ¿son negadas por su violación serial de una mujer esclavizada? ¿O sostenemos ambas verdades simultáneamente, que escribió palabras de libertad sobrecogedoras mientras negaba libertad a las personas que poseía? No hay respuestas fáciles. Algunos argumentan por el contexto histórico, que debemos juzgar a Jefferson por los estándares de su tiempo, no por los nuestros. Pero incluso en su tiempo había abolicionistas que argumentaban que la esclavitud era inmoral. Jefferson conocía estos argumentos. Él mismo reconoció la contradicción. Eligió no actuar sobre sus supuestas convicciones. Otros argumentan que debemos desmantelar el culto a los padres fundadores enteramente, que tratarlos como héroes perfectos distorsiona la historia y oscurece los pecados fundacionales de América. Pero borrar a Jefferson del récord histórico también parecería extraño. Sus ideas y acciones dieron forma profundamente al país. Quizá la respuesta es sostener la complejidad. Jefferson fue extraordinariamente talentoso y profundamente defectuoso. Escribió sobre libertad mientras practicaba la tiranía. Sus palabras inspiraron movimientos de libertad en todo el mundo, incluyendo movimientos para abolir la esclavitud que él mismo apoyaba, y violó sistemáticamente a una mujer que no podía rechazarlo. Todas estas cosas son ciertas. Voltear la mirada de cualquiera de ellas es traicionar la verdad histórica. Para los descendientes de Sally Hemings, el reconocimiento
Llegó tarde, pero fue significativo. Shannon Lanier, un descendiente de sexta generación, ha hablado públicamente sobre lo que significa saber esta historia. Habla del dolor de ser descendiente tanto del esclavizador como de la esclavizada. De llevar ambas historias en su ADN, habla de la importancia, del reconocimiento, de finalmente tener la historia familiar validada después de generaciones de ser llamados mentirosos. Pero también habla de la imposibilidad de verdadera reconciliación con un pasado tan brutal. La historia plantea preguntas más amplias sobre la memoria nacional. Estados Unidos ha luchado durante toda su existencia con cómo recordar la esclavitud. Los monumentos confederados fueron erigidos generaciones después de la Guerra Civil, no para recordar la historia, sino para afirmar la supremacía blanca durante la era de Jim Crow. Ahora esos monumentos están siendo removidos a veces violentamente, en medio de intenso debate sobre qué debería reemplazarlos. Monticello se convirtió en un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrado por su arquitectura e ideas. Pero también fue el sitio de opresión brutal. ¿Cómo recordamos ambos? El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian, abierto en 2016, incluye una sección sobre Sally Hemings. La exhibición es cuidadosa, presentando la evidencia, reconociendo la imposibilidad del consentimiento, tratando a Hemings como una figura histórica significativa por derecho propio. Es parte de un esfuerzo más amplio por centrar las experiencias de afroamericanos en la narrativa nacional, no solo como víctimas, sino como agentes activos, sobrevivientes, creadores de cultura. En 2021, la base de columna en Monticello incluye ahora el nombre de Sally Hemings, junto con los de Martha Jefferson y las hijas de Jefferson. Es un reconocimiento pequeño pero significativo. Su nombre está ahora literalmente inscrito en la fundación de la casa. Los tours discuten su historia abiertamente, aunque con diferentes niveles de sofisticación dependiendo del guía. Los visitantes pueden ver el cuarto donde probablemente vivió, pueden aprender sobre su familia, pueden confrontar la realidad de lo que significaba ser esclavizado en Monticello. Pero incluso ahora, casi un cuarto de siglo después de la prueba de ADN, algunos descendientes Jefferson y algunos académicos aún rechazan la historia. Mantienen que la evidencia no es concluyente, que otros hombres Jefferson podrían haber sido el padre, que Madison Hemings estaba equivocado o mintiendo. Esta negación continua es reveladora. Muestra cuán profundamente amenazante es esta historia para ciertas narrativas americanas, cuán resistente es el racismo que permitía a los hombres blancos poseer y abusar de mujeres negras con impunidad. La verdad es que nunca tendremos evidencia documental directa de Jefferson admitiendo la relación. Hombres en su posición no escribían tales cosas. El silencio deliberado era parte del sistema. Pero la ausencia de confesión no es ausencia de culpa. Tenemos el patrón de concepción, tenemos el testimonio de Madison Hemings, tenemos el ADN, tenemos el hecho de que Jefferson liberó solo a los hijos de Sally Hemings, tenemos el conocimiento histórico de cómo funcionaba la esclavitud sexualmente. Tenemos siglos de testimonio de mujeres esclavizadas sobre violación sistemática. Todo esto apunta en una dirección. Sally Hemings pasó 38 años como la concubina esclavizada de Thomas Jefferson. Tuvo al menos 6 de sus hijos. Vivió en un mundo que negaba su humanidad, que no reconocía su dolor, que trataba su cuerpo como propiedad de otro. Cuando murió, no fue enterrada con su familia, sino en un cementerio sin marcar en Charlottesville. Su tumba está perdida. No hay lápida. Durante 150 años, su historia fue negada, suprimida, tratada como escandalosa fantasía.
Ahora sabemos que era verdad. La pregunta es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? ¿Cómo cambia nuestra comprensión de Jefferson, de los padres fundadores, de la esclavitud, de América misma? ¿Cómo honramos la memoria de Sally Hemings y de las innumerables otras mujeres esclavizadas cuyas historias nunca serán recuperadas? ¿Cómo confrontamos el hecho de que la nación fue fundada sobre principios de libertad por hombres que negaban esa libertad a las personas que poseían y violaban? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero hacerlas es el principio de la honestidad histórica. Y esa honestidad es la única base sobre la cual se puede construir una memoria nacional genuinamente incluyente. Una memoria que no borre a las víctimas para proteger a los poderosos, que no sacrifique la verdad por la comodidad de narrativas heroicas simples. La historia de Thomas Jefferson y Sally Hemings es americana hasta la médula, una historia de genio y brutalidad, de palabras sobrecogedoras y hechos terribles, de poder y abuso, de silencio y eventual doloroso reconocimiento. Es una historia que no puede ser separada de la historia más amplia de la esclavitud, del racismo, de las promesas incumplidas de la democracia americana. Recordarla completamente sin evasión ni excusa es el trabajo de cada generación que busca entender honestamente cómo llegamos a ser lo que somos. La injusticia no termina con el reconocimiento, pero el reconocimiento es donde debe comenzar cualquier camino hacia la justicia.